Volando a través del tiempo. Aviones gigantes. En este episodio de Volando a través del tiempo, seguiremos el desarrollo de los gigantes. Son las aeronaves que parecen desafiar a la gravedad. Los aviones que nos han sobrecogido a todos. Son colosos, y millones de personas han visitado los aeropuertos solo para ver la gracia con la que alzan el vuelo, la mayoría de ellos. Ahora repasaremos la historia para presenciar los adelantos que nos han llevado a creaciones como el 747. El Antonov 124 es un gigante entre los gigantes. Con su viaje inaugural en diciembre de 1982, se convirtió en el mayor que ha surcado el cielo. El Antonov sigue siendo el avión de transporte más grande del mundo. Las estadísticas del modelo AN incluyen una capacidad de carga de 150.000 kilogramos, una velocidad de crucero de 800 kilómetros por hora y una autonomía de 3.900 kilómetros a plena carga. Prueba de su gran capacidad es la entrada en el libro Guinness de los récords de un Antonov que transportó una carga de 135 toneladas, la más pesada de la historia. El 124 se puede cargar por la trasera o la delantera e incluso permite la entrada de vehículos, lo que en un principio se ideó con fines militares. Las dos ruedas delanteras se retraen para que el AH-124 pueda inclinarse y reducir el ángulo de la rampa frontal. Esto permite que vehículos de gran tamaño ya cargados puedan ser conducidos hasta el interior y transportados como una unidad. Se trata de un diseño militar que ha contribuido a establecer un nuevo sector del mercado, el transporte de mercancías muy pesadas y de gran tamaño. En las ferias aeronáuticas, el tamaño y las elegantes líneas del 124 siempre llaman la atención. La bodega tiene 40 metros de longitud y 6 de anchura aproximadamente. Su longitud total es de 69,1 metros y su envergadura 73,3 metros. A bordo, 34 ordenadores ayudan a una tripulación de 6 personas, 2 pilotos, 2 ingenieros, un navegante y un operador de radio. El Antonov 124 y el estadounidense C-5 Galaxy son los primeros aviones de carga gigantes. La tecnología para hacerlos aún mayores está disponible, pero el tamaño de los hangares, las plazas de aparcamiento y las pistas limitan las dimensiones. Sorprendentemente, la mayor aeronave construida haría parecer pequeño al Antonov 124. Los dirigibles tomaron los cielos alrededor de 1900. En esa época el aeroplano era un aparato muy básico que admitía muy poca carga. Von Zeppelin está considerado el padre del dirigible, y a comienzos de la Primera Guerra Mundial, sus zeppelines se desplazaban a 136 kilómetros por hora. Alcanzaban una altitud de 4.250 metros y cargaban hasta 2.000 kilogramos de bombas. El éxito de Von Zeppelin inspiró a muchos países a desarrollar esta tecnología. La Marina estadounidense acometió la creación del Shenandoah, el Akron y el Macon. Estos 3 dirigibles sirvieron bien a la Armada, pero su tiempo se agotaba, ya que los avances en los aeroplanos se sucedían rápidamente. Por desgracia, son muchos los que creen que los zeppelines tuvieron poco éxito. Puede que las imágenes de los periódicos sobre aparatos estrellados y grandes bolas de fuego, como la del Shenandoah, provocaran cierto escepticismo. La verdad es que muchos dirigibles cumplieron sus funciones a la perfección. Hubo accidentes espectaculares, pero se perdieron pocas vidas. Quizás el escepticismo natural de la gente respecto al vuelo en general sea el responsable del actual malentendido sobre estos gigantes del aire. Los zeppelines de antaño siguen siendo las naves más grandes que han volado.
El Hindenburg medía unos 250 metros, más del doble que cualquiera de los aviones actuales. La Primera Guerra Mundial dejó claro que los aviones tenían un papel importante en el campo de batalla. No obstante, se requerían aparatos con mayor capacidad de carga. Construido en 1922, el Barling fue el primer intento de crear un bombardero de gran tamaño y se diseñó partiendo de cero. El resultado fue un triplano propulsado por 6 motores Liberty 12A y de 420 caballos de potencia, refrigerados por líquido. 4 de los motores estaban dispuestos para la tracción y los otros 2 para el empuje. El tren de aterrizaje principal tenía 10 ruedas y la cola, con forma de caja, tenía un diseño de biplano horizontal con 4 timones independientes. Su rendimiento era bajísimo. El Barling no tuvo éxito y el único construido fue desmantelado en 1928. Hasta mayo de 1941 no voló por primera vez un auténtico bombardero. El XB-19 era un monoplano de fuselaje metálico y alas bajas con tren de aterrizaje retráctil. Su envergadura de 64 metros lo convertía en el mayor avión construido por Estados Unidos, título que mantuvo hasta 1946. El proyecto XB-19 era alto secreto y jamás se planeó su producción. El único propósito era comprobar hasta dónde podía llegar la tecnología de vanguardia. Muchos se sorprenderán al descubrir que algunos de los verdaderos gigantes de la aviación son hidroaviones. El Martin Mars es un ejemplo. Su envergadura de 61 metros y su altura de 14,64 metros lo convierten en el mayor aeroplano en servicio desde 1942 hasta la creación del primer Boeing 747. Con todo, sigue siendo el mayor hidroavión operativo. El 5 de noviembre de 1941 salió de la planta de Martin en Little River el prototipo. Por desgracia, durante las pruebas, la pala de la hélice del motor número 3 salió despedida provocando un incendio. Tardaron 6 meses en reparar los daños. El Mars tuvo un gran éxito y estableció muchos récords, entre ellos el de autonomía, permaneciendo en el aire 32 horas y 17 minutos, recorriendo 7.403 kilómetros, unas cifras respetables incluso en la actualidad. El fuego ha tenido un papel destacado en la historia del Mars, ya que algunos aún siguen siendo utilizados como aviones contra incendios y pueden bañar de 12.000 a 16.000 metros cuadrados por descarga. Otro ejemplo de grandes hidroaviones es el HK-1. El Hércules fue el avión más grande jamás construido. Howard Hughes lo diseñó y su pequeño pero entregado equipo lo construyó. El primer y único vuelo del Hércules tuvo lugar el 2 de noviembre de 1947. Howard Hughes encendió los 8 motores radiales para la prueba ante miles de espectadores entusiasmados. El Hércules se elevó 10 metros y voló 1,5 kilómetros en menos de un minuto, con una velocidad máxima de 128 kilómetros por hora, antes de hacer un amerizaje perfecto. Tras el histórico evento, el Hércules regresó a su hangar para no volver a volar nunca. Por orden de Hughes, se mantuvo a punto hasta su muerte en 1976. Mientras tanto, el ejército seguía centrado en los aviones de carga. Una gran reforma del C-74 Globemaster dio lugar al nuevo C-124. Este presentaba puertas de carga delanteras, lo que se convertiría en un estándar futuro del transporte aéreo.
Un montacargas bajo el fuselaje de popa con motor eléctrico fue otra de las mejoras añadidas para cargar a través de las puertas laterales. El primer vuelo del C-124 tuvo lugar el 27 de noviembre de 1949 y el primer avión operativo se entregó en mayo de 1950. La fabricación se prolongó hasta mayo de 1955. El mejorado 124C tenía motores más potentes, calentadores de combustión montados en el extremo de las alas para caldear la cabina y sistemas de deshielo para las alas y la cola. El C-124 está considerado el primer transporte táctico, ya que sienta las bases de los vehículos actuales. Su éxito radicaba en la lógica de su diseño, que se centraba exclusivamente en la carga en vez de buscar el compromiso para otros usos. No obstante, llegaron nuevos diseños que dejaron obsoleto al C-124. No todos los aviones se funden para su reciclaje en nuevos diseños. Algunos Stratocruiser, por ejemplo, sufrieron importantes cambios mecánicos para convertirse en Pregnant Guppy. El Guppy fue de gran importancia para las misiones Apolo, transportando los componentes grandes de las naves espaciales. El final de la Segunda Guerra Mundial condujo a la cancelación de muchos pedidos de bombarderos, por lo que Boeing empezó a darle aplicaciones civiles a la tecnología militar. El bombardero B-29 dio lugar al Stratocruiser, que posteriormente se convirtió en el Guppy. Boeing percibió el creciente interés del público por los vuelos intercontinentales, cómodos, seguros y rápidos, y satisfizo todas estas demandas con el 377 Stratocruiser. Era un diseño de 2 pisos capaz de acomodar a 81 pasajeros en la cabina superior y 14 en la inferior, junto a un bar y un salón a los que se accedía por una escalera de caracol. Se colocaron 28 literas en la cabina delantera para los vuelos de larga distancia. En el Stratocruiser los pasajeros disfrutaban de un gran lujo e incluso asistían a desfiles de moda en pleno vuelo en los trayectos Chicago-Minneapolis. Por desgracia, el Stratocruiser perdió popularidad rápidamente. Los motores Pratt & Whitney eran caros y temperamentales y solían causar retrasos. El encantador diseño dejó de ser admirado cuando aeronaves más estilizadas empezaron a dominar el cielo. El Stratocruiser fue el último avión con motor de pistones en ser retirado del servicio, y aparte de su tamaño, suele ser recordado por su gran lujo. Los Guppy transportaron las etapas del cohete Apolo desde California hasta Florida. La única alternativa era en barco a través del Canal de Panamá. Los Guppy contribuyen a adelantar el proyecto Apolo varios meses, y sin ellos, la llegada a la Luna en 1969 no habría sido ni remotamente posible. Estos aviones se cargan de un modo muy interesante. De hecho, se dividen en 2. Y una vez que se ha colocado la mercancía en su interior, vuelven a unirse las partes. Esta era una operación de gran importancia únicamente disponible para el transporte de determinados elementos, como cohetes propulsores. Una versión posterior de este avión recibió el nombre de Super Guppy. El diámetro de la zona de carga fue ampliado de los 5,8 metros del Pregnant Guppy a 7,6 metros. El fuselaje también fue alargado 7,8 metros. La carrera por suministrar aviones de transporte al ejército acabó siendo liderada por la compañía Lockheed. El C-141 Starlifter fue un éxito desde el primer momento. Debido a la oscilación de las alas, los tanques de combustible debían tener un diseño articulado. Los 4 enormes motores de reacción tenían un empuje inverso del 40% para el aterrizaje en pistas cortas. De hecho, el C-141 fue el primer reactor de carga.
Sus motores eran capaces de elevar mucho más peso del que el avión podía soportar, lo cual se solucionó en versiones posteriores. El problema fue resuelto ampliando el fuselaje del aparato. Durante los años 70, las 270 unidades fabricadas fueron devueltas a Lockheed para su modificación. Los aviones fueron alargados 7,16 metros, lo que aumentó la capacidad de carga en un tercio. Hasta hoy el avión ha sido fabricado con 3 configuraciones distintas. El prototipo fue probado en el 60 aniversario del primer vuelo de los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1963. El primer C-141A entró en servicio en octubre de 1964. La vida útil de la flota del C-141 Starlifter llegó a su fin y el último fue retirado en mayo de 2006. De nuevo, la compañía Lockheed consiguió un contrato para construir un avión de transporte más grande y en 1970 creó el C-5 Galaxy. Lockheed mantuvo las mejores características del Starlifter, la cola en forma de T, las alas en ángulo de 25 grados y los 4 motores turbofan montados en soportes bajo las alas. El C-5 tiene una apariencia similar a su pariente de menor tamaño, el C-141, pero es mucho más grande. El enorme peso y envergadura provocaba una oscilación considerable en las alas, lo que supuso un gran reto para los diseñadores e ingenieros de la época. La solución fue un sofisticado sistema de amortiguación controlado por ordenador. Cuando hay mucha envergadura se espera cierto movimiento, pero el del C-5 era excesivo. Esta es una filmación de un vuelo de prueba con el amortiguador inhabilitado. Sin repostar, un C-5 puede recorrer hasta 4.800 kilómetros. Pero si se reabastece en vuelo, la autonomía del avión solo está limitada por la resistencia de la tripulación. El C-5 es uno de los aviones más grandes del mundo. Puede transportar mercancía de gran tamaño y peso a cualquier parte y despegar y aterrizar en pistas relativamente cortas. Igual que el Antonov, su tren de aterrizaje es retráctil, por lo que la plataforma de carga queda a una altura que permite la subida y bajada de vehículos. El avión puede ser cargado y descargado simultáneamente. De hecho, las rampas son lo bastante anchas para que circulen 2 filas de vehículos. El mayor éxito del aparato es su capacidad para despegar completamente cargado en menos de 2.500 metros y aterrizar en 1.500. Un estudio confirmó que el C-5 tenía una vida útil del 80%, por lo que se inició un agresivo programa de modernización. Este comenzó en 1998 e incluía la mejora de la aviónica, de los equipos de seguridad y navegación y la instalación de un nuevo sistema de piloto automático. Otro de los aspectos del programa se ocupaba de los motores, los soportes y los generadores auxiliares. Este programa de modernización asegurará el uso del C-5 hasta bien entrado el siglo XXI. Por fin, un avión civil era desarrollado con el único propósito de transportar gente. A diferencia del Stratocruiser, cuyos inicios fueron militares, aviones como el Boeing 707 fueron los primeros destinados al transporte internacional de pasajeros. Podían alojar hasta 220 personas y tenían una autonomía de 6.400 kilómetros. También se diseñaron modelos más pequeños, como el 727 para vuelos nacionales. No obstante, fue la apuesta de Boeing al construir un avión que permitía los vuelos internacionales a precios asequibles, lo que cambió el turismo internacional. Se utilizaron 75.000 planos de ingeniería para construir el primer 747. El modelo fue sometido a más de 15.000 horas de pruebas en un túnel de viento.
En el programa de pruebas del 747, que llevó a la certificación para su uso comercial en diciembre de 1969, se utilizaron 5 aviones y duró 10 meses. La altura de la cola del 747-400 es de 19,4 metros, equivalente a un edificio de 6 plantas. Este modelo tiene 6 millones de piezas, la mitad de las cuales son tornillos. Tiene 274 kilómetros de cables y 8 kilómetros de tubos. El fuselaje y la estructura tienen 66.150 kilogramos de aluminio reforzado. El vuelo inaugural del 747 tuvo lugar el 9 de febrero de 1969 y Pan Am fue la primera línea comercial en utilizar un jumbo el 22 de enero de 1970. La flota de 747 ha recorrido más de 56.000 millones de kilómetros, el equivalente a 74.000 viajes a la Luna. Ha transportado a 3.600 millones de pasajeros, más de la mitad de la población mundial. Un 747-400 suele despegar a 290 kilómetros por hora, volar a 910 kilómetros por hora y aterrizar a 260 kilómetros por hora. En los vuelos internacionales, la compañía operadora utiliza alrededor de 5,5 toneladas de comida. Actualmente, el ruido del motor es la mitad del original, fabricado en 1970. Probablemente ningún otro avión de la historia haya marcado tanta diferencia a la hora de facilitarnos los viajes internacionales. La capacidad de transporte del Jumbo se puede mejorar con el diseño de aparatos de mayor tamaño o velocidad. De hecho, ya contamos con el avión más largo del mundo, el gigantesco 340-600. Este Airbus, que puede llevar hasta 500 pasajeros, es mucho más silencioso que cualquiera de los otros grandes. Entre las primeras aerolíneas en adquirir uno se encuentra Virgin Atlantic, y muchas otras no tardarán en seguir sus pasos. Pero es poco probable que muchos aviones del futuro nos cautiven como lo hicieron los Boeing Jumbo. Aquí acaba esta entrega de Volando a través del tiempo. Le esperamos en la próxima para seguir repasando la historia de la aviación.